Ándale pues. Ahí es donde dice Gary, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Le doy Uciel. Ay, ¿qué crees? No, se me olvidó decirle que si quería traérselas el domingo de la semana pasada. Ay, porque nos faltó una diapositiva de la semana pasada, pero vamos a empezar y vamos a ponernos en manos de Dios, los que vayan a llegar por ahí. Ya a mí también me guarda una, pastora, de la semana pasada y de esta semana. Ah, ok, le guardo una de esta y también de la semana pasada. Se las tengo impresas el domingo. Si se me olvida, pídamelas porque si no, entre la gente saludando se me va a olvidar. Y Alma, si quiere usted copias también, yo voy a hacer una copia de todo el juego por si lo necesitan y el domingo, acuérdense, nomás me la piden. Pues vamos a ponernos en manos de Dios y pedirle a Dios que nos ayude y nos bendiga en esta hora. Señor, te damos gracias porque podemos venir a tu casa, Señor, ya sea virtualmente, en persona. Gracias porque podemos tener estos espacios en los que podemos seguir conociéndote, podemos seguir aprendiendo más de ti, más de tu palabra. Y también, Señor, no solamente aprender y aprender, sino también conocer, Señor, y aprender cómo compartir de lo que aprendemos de tu palabra. Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos, pidiéndote, mi Dios, que tú continúes obrando en nuestra vida, que abras y continúes expandiendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que lo que aprendamos el día de hoy pueda ser de beneficio, pero sobre todo de bendición para nuestra vida y la de todo tu pueblo, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, quienes estamos aquí, quienes han de unirse después y, Señor, quienes han de verlo aún grabado más adelante, que todos, Señor, podamos recibir bendición en esta hora. Y nos ponemos en tus manos, sabiendo que en el nombre de Cristo Jesús tú nos escuchas y en su nombre decimos amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a seguirle porque lo que nos falta todavía hay material que nos falta todavía, así que vamos a seguirle. Y la semana pasada, entonces nos quedamos con la tarea, ¿verdad? Recuerdan que hicimos durante el ejercicio sobre todo de hacer el sermón, de cualquier parte del sermón del monte, hicimos esas preguntas y además hicimos una lluvia de ideas o una asociación, ¿verdad? De ideas. Y ese ejercicio es algo muy bueno que yo le invito a que usted no solamente mientras se vaya a preparar para un día de estos predicar, sino también cuando usted lea la palabra y esté leyendo la Biblia, y usted haga asociación de ideas, porque cuando usted y yo no asociamos a nuestra vida lo que estamos leyendo, nunca va a hacer sentido. Y entonces por eso la Biblia nos va a aburrir. Y por eso la Biblia nos va a dar flojera, porque cuando no hacemos sentido de nuestra vida, de cómo se relaciona a lo que estamos leyendo a nuestra vida, no le vamos a encontrar sentido y va a ser como si no nada más estuviéramos leyendo y leyendo. Una de las formas entonces que vamos a adentrarnos el día de hoy, ya después de que hicimos la preparación, ¿verdad? Poco a poco, la preparación de cómo comenzar nuestra preparación, vamos entonces a aprender o un proceso para determinar cómo preparar el manuscrito, el bosquejo. Ya una vez que usted y yo leímos y que oramos, hicimos asociación de ideas, vamos entonces ahora a ver cómo puede ser ese proceso para empezar a preparar el bosquejo.
Y una de las maneras en las cuales usted y yo podemos comenzar este proceso son haciéndonos también estas preguntas que tenemos ahí. Cuando usted y yo, además de estudiar el texto, de hacer una asociación libre de ideas, de lo que sea que venga a mi mente, usted y yo también tenemos que hacernos, o es beneficioso, ¿verdad? Si usted y yo nos hacemos estas preguntas. La primera pregunta, ¿qué dice Uciel? ¿Qué me dice este pasaje bíblico a mí personalmente? ¿Qué me dice este pasaje bíblico a mí personalmente? Y mire, ya para no andar perdiendo el tiempo, se me olvidó traer el pizarrón, pero vamos a hacerlo a viva voz. No se apure, vamos a hacerlo a viva voz. Al cabo que los demás están, la mayoría están por allá en Zoom. Así que estábamos leyendo, si tiene ahí su Biblia, hicimos dentro de la tarea, hicimos Mateo 5 al 7, pero no hicimos de todo el texto, de todos los capítulos. El jueves pasado hicimos el ejemplo de Mateo 6:1, ¿se acuerdan? Fue nada más un versículo corto y en ese nos centramos. Entonces vamos a darle lectura, y ya sea aquí, Uciel, o en Zoom, quien lo tenga, léalo, Mateo 6:1. Cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres a fin de ser observados por ellos. De otra manera, no tendrán galardón ante su Padre que está en los cielos. Ok, ahí está, lo leyó Uciel en la versión, creo que es la versión popular la que él tiene. Usted quizá tenga otra versión ahí en sus manos. Vamos a hacer ese ejercicio. Cuando usted lee ese pasaje, ¿qué le dice ese pasaje a usted? Yo no le voy a preguntar qué le puede decir usted a la demás gente, no, ¿qué le habla ese pasaje a usted de su vida? ¿Quién quiere compartir? Y acuérdense que lo que pasa, bueno, aquí no se queda, lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas porque lo vamos a subir a YouTube, pero lo que usted quiera compartir. Pues a mí me hace referencia a que lo que haga, no lo haga para mi propia persona, que lo que haga lo tengo que hacer de buen corazón, de buena fe y para Dios. Ok. ¿Hay alguien más que le diga algo quizás similar o distinto a lo que Uciel acaba de leer? Cuando usted lee ese pasaje bíblico, ¿qué le dice a usted? A su vida. Bueno, lo mismo que he hablado siempre, que Jesús decía que no recibimos la salvación por las obras, sino por lo que está dentro de nuestro corazón, pues, de nosotros mismos. Es como de lo que habíamos estudiado anteriormente sobre la Biblia, de que la gente pagaba para la salvación, por los pecados, en el tiempo antiguo que hacían los holocaustos o daban cuando usted nos habló de Mateo, de cómo los fariseos cuando daban ofrendas hacían ruido y todo eso para que los vieran, pero dentro de sus corazones no estaba limpio ni tenían ese amor para con los demás, pues. Muy bien, que la salvación no es por obras, pero entonces también Auxiel dice, pero las obras que hagamos las tenemos que hacer no nada más como para mí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le dice ese pasaje bíblico? ¿Hay alguien más que tenga algo distinto que quiera compartir de lo que han dicho? Que le hable a usted. Siguen todos mutados. Entonces, nos vamos a la segunda pregunta que usted y yo nos debemos de hacer cuando leemos un pasaje bíblico y vamos a predicar de ese texto. ¿Qué pudiera decirle este pasaje bíblico a la gente hoy en día? ¿Se fija? Por eso yo le quería hacer la diferencia entre qué me dice a mí, qué me dice este pasaje a mí, Bere, hoy en día, aquí y ahora. ¿Y qué le puede decir entonces este pasaje a la gente? ¿Cuál cree entonces usted que sea un poquito? Busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios, ok. Ajá. Y no busques beneficio propio. No hagas beneficio propio, ¿sí? ¿Qué más le puede decir este pasaje bíblico a la gente?
Se da cuenta que este es uno de los momentos en los cuales a veces tenemos dificultad. Porque muchas veces lo que creemos que el pasaje bíblico nos dice a nosotros es muy similar a lo que le queremos decir a la gente. Cuando yo leo, entonces, yo le hago esta lectura, y si yo lo hiciera para mí, mi versión dice, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Mateo 6:1 es lo que dice en mi versión, la versión que tengo aquí. Lo que a mí este texto, a mí Bere, me dice es que ha habido momentos en los cuales yo he hecho obras y aún dentro del ministerio para que me digan, ay, pastora, muchas gracias. Porque estoy buscando ese reconocimiento. Qué bien preparada está. Ay, pastora, qué bien preparada está. Oh, es que como usted nadie más predica. Ha habido momentos en los cuales quizá, y no digo quizá, sí, ha habido momentos en los que sin darme cuenta, pero esa ha sido la intención subconsciente. Y que entonces este texto me está diciendo a mí, Bere, como dirían en la Castilla gringa, check yourself, chécate. Porque no por ser cristiana, no por ser pastora, tú sales de esto. A ti también te toca. Sí. Eso es lo que me dice a mí, Bere, este texto. Lo que le puede decir a la gente, entonces, va más relacionado con lo que usted estaba diciendo al principio. Este texto le puede decir a la gente, podemos y debemos de servir a Dios. Tenemos que hacer buenas obras, pero, como dijo la hermana Ada, esas obras no nos garantizan la salvación. Hacemos obras porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Se da cuenta? Cuando entonces nos asinceramos con el texto. Es como, bueno, voy a traer a colación este momento. Yo no entiendo mucho el inglés, pero recuerda el viernes que fuimos con John Knox. Ajá. Que todos los pastores pasaban, yo soy el pastor tal, de la iglesia tal, y pues pues todos iban haciendo lo mismo. Viene un pastor, creo que fue el Moreno, no me acuerdo, y dijo, y no dijo su nombre, dijo, pero no le entendí bien qué dijo, pero como quiso entender que eso no importaba. Su nombre ni de dónde venía, y comenzó a dar la lectura. Y yo sí vi a más de uno como que hizo, como que sí respiró, así como que se sacó de onda porque no hizo lo mismo que los demás. ¿Ya? Entonces, lo traigo en colación porque quiero hacerlo así, quiero exponerlo así. Los pastores que daban su nombre y decían de dónde venían, estaban mostrándose, o él quiso mostrándose, señalando a los otros pastores. Right, y eso no sabemos, ¿verdad? Lo que entonces debemos saber que dice ahí, exacto, es lo que hacen en su corazón, porque lo que hacemos es y debe de hacer para Dios, para nuestro Padre. Pero eso, ¿verdad? Cuando lo traemos a nosotros y nos sinceramos con el texto, ahí es que lo que nos dice, ¿qué está diciendo eso personalmente para mí? ¿Verdad? Ahora, después de que decimos, ¿qué me dice el texto a mí, Bere? Aquí, ahora, como soy, duro y directo, me pongo a pensar y digo, bueno, además de decírmelo a mí, hay algo que a manera general otros pueden recibir de este texto. Y ahí es lo que estábamos hablando. Pero fíjese que una de las preguntas que debemos o podemos hacerle cuando preparamos el sermón es también preguntarnos cuáles pueden ser las malas, entre comillas le puse, ¿verdad? Malas noticias. Esas noticias que luego les decimos verdades incómodas. Y entonces cuando alguien las reciba, pues no le van a caer muy bien. Una verdad dura pudiera ser que a veces andamos sirviendo en la iglesia o a Dios por quedar bien con la pastora o con la iglesia o con la persona que estamos saliendo. Y ocurre más cuando estás recién iniciándote en la iglesia. Porque vienes de un mundo más carnal y sientes que todo te están diciendo, te lo están diciendo. Que te lo están diciendo, que te están aventando pedradas, sí. Y esas pedradas, ¿verdad? De las cuales hablamos,
son precisamente esas malas noticias que yo le digo, entre comillas, algo, esa verdad incómoda, que alguien a lo mejor venga el domingo o el día que usted predica y venga escuchando, venga necesitando escuchar nada más un mensaje de palmadita, de decirle, eres mi hijo, yo te amo, y el Señor te restaura, y el Señor esto y aquello, pero entonces cuando recibe esas malas noticias, pues parece entonces que, ay, cuando nos dice lo que está haciendo Bere, fíjate que cuando está sirviendo a Dios, lo está haciendo por beneficio propio. Y así, mira, mejor ni lo hagas. Ay, si yo vengo y escucho eso, y si yo me he dado cuenta que lo que estoy haciendo lo hago para quedar bien con alguien o con la misma iglesia, ahí eso no va a ser una muy buena noticia. Pero entonces, además de ver cuáles son las malas noticias, entre comillas, pues cuáles serían las buenas noticias de este texto. ¿Qué noticias de aliento, de esperanza, de gozo podemos encontrar en este texto? Que nos recuerda que tenemos que hacer inspeccionarnos con razón antes de hacer algo. Que debemos de hacer introspección, sí, antes de andar sirviendo. ¿Qué más? ¿Qué otras buenas noticias usted encuentra ahí en este texto? Que si hacemos las obras, como dijo Uziel, de corazón de verdad, por agradar a Dios y por amor al prójimo, el que nos va a recompensar es Dios, no la gente. Exacto, que el Señor es el que nos va a recompensar de alguna u otra manera, ¿verdad? De alguna u otra manera. Ahora fíjense, una mala noticia, entre comillas, pudiera ser que este texto se puede abusar. Y este texto se puede abusar para entonces, en autoridad, abusar de otros. Y decir, hermano Uziel, mire, y yo lo exprimo a Uziel y lo exploto, porque al cabo el Señor le va a dar su recompensa. Esa puede ser una mala noticia que entonces también tenemos que estar alerta, porque a lo mejor puede haber alguno de nosotros, líderes en la iglesia o personas dentro de la iglesia, que si declaramos esa mala noticia y denunciamos que eso no es lo que el texto está diciendo, nos va como a convict, nos va a llamar al arrepentimiento, nos va a decir, está haciendo las cosas mal. Por eso es que debemos de seguirle preguntando y preguntando al texto. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo mientras estamos preparando es el Espíritu el que nos está hablando. Porque recuerde, dijimos que vamos a estar orando desde el principio hasta el final. Y es el Espíritu el que nos va a ayudar a guiar durante estas preguntas. Va a haber momentos en los cuales usted tenga, y a mí me pasa seguido que mientras estoy preparando un sermón, y hago preguntas y empiezo a poner mis notas alrededor, hay muchas notas que no uso. ¿Por qué? Porque entonces ahorita vamos a ver, cuando empezamos a preparar, es el Espíritu el que nos dice, vamos a concentrarnos en esto. Pero a usted le queda toda esa otra información para después hacer otros sermones, para después compartirlo, porque si usted quiere hablar de todo, pues nos vamos a confundir. Y va a hablar de nada, dice Uziel, va a empezar a hablar, va a querer hablar de todo y va a terminar hablando de nada. Así que debemos de tener esas preguntas en cuenta, además de las preguntas, ¿verdad?, que hacemos con la exégesis, quién, cuándo, cómo, por qué, para qué. Y entonces, ahora sí, después de que usted hace esas preguntas y tiene sus notas ya por ahí, hizo la asociación de ideas, usted decide qué tipo de sermón quiere hacer. Acuérdense que había básicamente dos tipos de sermones, el expositivo, que es punto por punto, y ahorita vamos a ver un poquito más de las diferencias, y el narrativo. Si usted se da cuenta, o si no se ha dado cuenta, como yo creo que 2/3 partes de mis sermones son más narrativos. De repente sí, aviento por ahí expositivos y aviento puntos número 1 o razones, pero mi estilo tiende a ser más narrativo. Sin embargo, la mayoría de los predicadores comenzamos, y más adelante se lo digo, una manera más fácil de comenzar a practicar cómo hacer un bosquejo y un manuscrito son los bosquejos o los sermones expositivos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a organizarnos.
Nos ayudan a todas esas ideas que tenemos por ahí. A veces, sin querer queriendo, dijera el Chavo del 8, las podemos unir y terminan siendo puntos. Así que entonces, ya que tenemos estas preguntas y ya dijimos, bueno, vamos a ver qué sermón quiero hacer, pues vamos ahora sí a ver el sermón, esas, las que tienen las diapositivas de la semana pasada, no las tienen porque estas son las de hoy. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el estilo del sermón. Hablábamos hace rato, hay dos estilos básicamente de sermones. El primero que yo le decía es el más común, con el cual la mayoría comenzamos, y que si usted de hecho se fija, o quienes crecieron en la iglesia, quizás recuerden, la mayoría de nuestros pastores de cuando crecimos en la iglesia tendían a utilizar mucho este estilo de sermones, con puntos. Era uno de los más comunes, no fue de hecho como hasta la época de los 60s aquí en Estados Unidos que empezó esa onda de el narrativo, pero la mayoría era expositivo, y ese tipo de sermón, como hablábamos, es un tipo de sermón en el cual el punto o el objetivo principal del texto que estamos leyendo se vuelve el punto central del sermón. Recuerde, el querigma. ¿Cuál es la base de ese texto que encontramos? ¿Cuál es el propósito? Se vuelve entonces la base de nuestro sermón. En los sermones expositivos, usted y yo, no lo tengo aquí, pero ¿cuál sería entonces la base o el objetivo principal de Mateo 6:1? El versículo que hemos estado leyendo. ¿Cuál cree usted que sería el core, la raíz? El querigma, sí, del Mateo 6:1. La honestidad, ok. ¿Qué otro base usted cree que habría? El actuar por buena fe. La fe y las obras, ¿verdad? La fe y las obras pudiera ser otra base. No tiene que ser algo, bastante teológico y rebuscado. No, a lo mejor la base son la fe y las obras de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos ese punto de objetivo, eso se vuelve como el punto de partida. De ahí usted y yo comenzamos a definir nuestros temas y le empezamos a dar contenido, forma y función desde el texto bíblico. Empezamos usted y yo, todo gira en torno al texto bíblico. Esto no quiere decir que los sermones narrativos se despejan del texto. No, pero aquí en el sermón expositivo lo que queremos decir es que cada punto que hacemos vuelve al texto. Durante mucho tiempo, y quizá algunos predicadores todavía lo hacen, empiezan, y eso no es la manera más recomendable porque la gente nos distraemos, pero no se recomienda que los puntos los busquemos en otro texto. Porque eso entonces, además de ser expositivo, ya se está convirtiendo más en temático. Es cuando entonces nos hablan y empiezan que de Génesis, y luego se van a Mateo y regresan por los Salmos y regresan a Apocalipsis y nos traen, mira, pareciendo que vamos a barajear la Biblia. Dando la idea con diferentes textos. Eso es un sermón temático. En el sermón expositivo, todo vuelve al texto. Todo vuelve al texto. Tiene entonces a exponerse, como le digo, por medio de puntos. O si son varios versos, los puntos se vuelven de acuerdo a los versos que tiene el mismo texto que estamos leyendo. Ahorita el texto es un versículo. Entonces, pues los puntos están dentro del texto, lo podemos encontrar dentro del mismo texto con palabras distintas. Le voy a dar otro ejemplo ahorita, pero déjele digo esto de deductivo. Son palabras rimbombantes, pero simplemente la idea de que cuando un sermón es expositivo, expone.
¿verdad? Yo le estoy dando la exposición, yo le estoy diciendo, yo estoy deduciéndole a usted. Usted ya no tiene que resolver ningún problema. Ya está deducido. Yo ya le digo, vamos a hablar de es como decir, de la parábola del hijo pródigo, y ya sabemos que el hijo regresa. O sea, ya, eso ya, ya está deducido. Ya lo sabemos. Entonces, en la cuestión de ser un sermón deductivo es que ofrecemos la conclusión del significado o el significado desde el inicio. Desde el inicio se expone cuál es la conclusión, cuál es el tema principal, la fe y las obras. Desde el inicio hago el statement, le dejo saber que este sermón se trata de la fe y las obras. Y de que las obras deben de ser por la fe, no para tener fe o para incrementar nuestra fe. Eso es deductivo. Viene entonces ya de lo general a lo particular. Por eso es que de lo general, de la fe y las obras, vamos a ver lo particular, puntos, qué podemos aprender, qué nos dice, cómo lo podemos aplicar, en qué situaciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro ejemplo para que usted agarre la idea de un sermón expositivo y deductivo. Si no se lo sabe de memoria, Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? O búsquelo si no se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Vamos a ver, ahí. Vamos a hacer un sermón expositivo y deductivo. Quiere decir que todo la base central está en el texto y vamos a hablar desde el texto a sacar unos puntos. ¿Cuál es la base central que usted ve ahí? Yo tengo aquí en notas un bosquejo rapidito de eso, pero... El amor de Dios. El amor de Dios, concordamos Ada y yo. La base del texto es el amor de Dios. Eso podría ser mi tema, el tema del sermón, el amor de Dios. Porque también para esto, déjeme le digo, los temas, los títulos de los sermones no tienen que ser títulos como de enciclopedia. Cortos y concisos. Si no se acuerda del sermón, menos se acuerda del título. Pero por ahí, por ejemplo, por eso a mí me gusta hacer series de sermones. Porque luego, por ejemplo, Uciel me ha dicho, pastora, yo me acuerdo de la serie de sermón de Viviendo con Generosidad. Y eso se le quedó. A lo mejor no se acuerda específicamente una u otra, pero los temas son concisos. El amor de Dios. ¿Qué puntos encontraría ahí que usted ve ahí en el texto? Yo encontré 3 por lo menos. Y esa es otra. Yo le invito a que no ande buscando 5, 6, 7 porque la gente se aburre. La generosidad. La generosidad. Dio a su hijo. Ok, mire, esa no la tenía. Al mundo. Al mundo. Al mundo. Dígame cómo haría el punto. El punto que él se preocupa por el mundo. Ok, el amor de Dios un regalo que lleva a preocuparse. Ok. Allá salvación. La salvación. El amor de Dios nos salva. Ajá. Es el regalo. Ajá. Es un regalo, ¿verdad? No nos lo merecemos. Los 3 puntos que yo tenía aquí, que medio los han tocado en uno u otro, puse el amor de Dios, punto número 1, es inmesurable. No lo podemos medir. De tal manera, ¿de cuál manera? Yo no sé. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, va de la mano con la generosidad de la cual habló Uciel. Punto número 2 es total. Total. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. No nomás a los cristianos. No nomás a los que seguían a Jesús. No nomás a los judíos. No, dice ahí al mundo. ¿Para que quién? Todo aquel. O sea, es total. Abarca desde el principio hasta el final. Y al último, que lo tocamos por ahí también, el amor de Dios transforma. El amor de Dios transforma la vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta
que ya desde el inicio dimos la conclusión. ¿De qué estamos hablando? Del amor de Dios. Y ahí el texto nos lo dice. Los puntos los encontramos no en Hechos, ni en Apocalipsis, ni en Génesis, en el mismo texto. Y eso es importante, por eso le digo que la mayoría de las veces comenzamos a predicar de manera expositiva, porque eso nos ayuda y entrena a nuestro cerebro a organizarnos. Dice el dicho, ¿verdad? Que el que mucho abarca, poco aprieta. Si queremos hablar de todo, imagínense que si quisiéramos hablar de todo lo que encontramos en un pasaje bíblico. Pues vamos a atolondrar a la gente porque de pronto le vamos a estar hablando de una cosa y luego de otra y luego... Lo mismo pudiéramos usar ese texto de una manera narrativa. Pero antes de irme a la narrativa, ¿hay alguna pregunta en cuestión del sermón expositivo y de la idea de deductivo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Que no lo veo por acá. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, eso mismo no quiere decir que nada más hay textos que se pueden usar de manera expositiva y textos narrativos. No, se puede hacer de la misma manera. Puede entonces usted hacer también sermones narrativos. Esto presenta un aspecto nada más. Un aspecto, una idea, un punto del texto bíblico por medio de la narración, de la historia, tienen sentido más como, no es una conferencia, pero piénsalo como en sentido conferencista. Pero usted está haciendo un punto de todo eso. Si usted y yo quisiéramos hacerlo del punto del texto de Juan 3:16, entonces eso tiene que involucrar al oyente para el oyente identificarse. Por eso es que yo le decía, ¿qué le dice ese texto a usted como persona? De su propia vida. ¿Por qué? Porque cuando hacemos sermones narrativos, lo que estamos queriendo hacer es que la gente se haga esa pregunta en ellos. Por eso es que a veces, aunque sea deductivo que sea inductivo o deductivo, narrativo, lo que sea, mucha gente dice que recibió cosas distintas del mismo sermón. En este caso, eso ocurre mayormente cuando los sermones son narrativos, cuando se hace a manera general un punto. El amor de Dios es un amor transformador. Te va a hablar de la transformación del amor de Dios y de ahí se va a agarrar. Usted puede usar ejemplos de su propia vida, de su historia, de tipos de transformación, ¿verdad? Usted puede dejarlo de manera general. Habrá quien diga, oye, después de este sermón, creo que tengo que transformar mi genio. Oye, tengo que dejar, ¿sabes? Esas adicciones que tengo por ahí, medias escondidas o no tan escondidas. Y la gente va a ir adentrándose en el sermón y viéndose en el espejo a través de ello. ¿Por qué? A eso se le llama entonces que es inductivo. Empezamos con la experiencia humana. Bajando el texto, por así decirlo, bajando el texto al nivel del día de hoy, de nuestra experiencia humana, dirigiéndonos hacia la verdad del texto. Lo mejor dentro de ese sermón, lo que yo quiero hablar es simplemente de cómo el amor de Dios nos puede transformar y está listo y dispuesto. Y dentro de eso, yo voy a hablar de esa verdad y ese mensaje intentando buscar narrativas, historias, maneras de comunicar que cada persona entienda en ellos mismos lo que tenemos que transformar de nuestra vida. Las personas encuentran el significado entonces a través de sus propias vidas. Habrá quien diga, oye, pues de las cosas que tengo que transformar no sea tan complicado, ¿verdad? Y digan, pues tengo que transformar eso de que soy muy irresponsable a veces en el trabajo. El amor de Dios es transformador y lo abarca, mira, totalmente.
¿Por qué? Porque muchas veces, si nos centramos entonces, por ejemplo, en ese texto y decimos, oh, se trata solamente de la salvación de los pecados, es cierto, sí, pero eso significa que si nos está transformando de dejar de vivir en pecado, hay otras cosas, como dice Santiago, que el pecado pues está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces tenemos que llegar desde la experiencia y es entonces aquí que empieza al revés que el otro. El otro era de lo general a lo particular. Y aquí empezamos de lo particular a lo general. Lo lanzamos la red y ahí, como dice, ¿verdad? Al que le quede el saco, que se lo ponga. Y recuerde que tanto narrativos como expositivos, ningún sermón lo debemos de hacer pensando en una persona. Nunca. No lo haga porque, mire, le va a salir el tiro por la culata, decimos a México. Le va a salir al revés. No lo haga así. Haga con la preparación que Dios le ha dado el sermón que el Espíritu le está llevando a hacer. Hasta ahorita, diferencia entonces entre sermón expositivo y narrativo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿En narrativo puedes usar otros textos? En el narrativo se puede usar otros textos, sí, también. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es del amor transformador de Dios. Tanto narrativo como expositivo, yo le sugeriría no utilizar tantos textos. Sí puede. Y si usted siente que, como yo lo dije ahorita, el amor de Dios transforma y el pecado, bueno, pero pecado dice Santiago, saber lo bueno y no hacerlo, pero si al rato me voy y le doy otro, ¿de qué habló la pastora? Pues sabe, porque ya le traje de arriba para abajo. Pero sí, en cualquiera de los dos es bueno si el punto lo amerita traer texto. ¿Por qué? Porque eso también le hace ver a la congregación, a la iglesia, que la palabra de Dios se complementa, que se complementa una con otra. Algo que uno de mis maestros del seminario nos decía era que a veces también es bueno conectar pasajes del Nuevo Testamento con el Antiguo, o del Antiguo con el Nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, están en contra uno de otro. Y entonces, bueno, recuerde que todo lo que hacemos es enseñar. Y si cuando estamos predicando, le estamos enseñando a la gente que los testamentos no están en contra uno de otro. Pero sí, buena pregunta, Uciel. ¿Alguna otra pregunta o comentario por allá en Zoom? ¿Todo bien? Bueno, pues seguimos. Porque entonces una vez que ya usted se preparó, ya está haciendo su exégesis, hizo las preguntas y decidió qué tipo de sermón va a ser, si expositivo o narrativo, pues entonces nos vamos a la elaboración de un bosquejo. Y ahí entonces usted y yo vamos a empezar, aunque usted vaya a escribir un manuscrito, siempre es bueno empezar con el bosquejo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una idea y todo lo que usted y yo hagamos con nuestra mano, en la computadora, se queda aquí. Yo no me voy a echar de cabeza ahorita, pero ha ocurrido, no sé cuándo exactamente, pero me ha ocurrido que por alguna extraña razón, yo siempre guardo mis sermones electrónicamente y por alguna extraña razón, no estaba, no cargó la nube, no sé qué pasó, resulta que estaba en la computadora, pero no, vaya usted a saber. Pero yo siempre tengo en el texto de mi Biblia, trato de dejar por lo menos una post-it o algo con el bosquejo, por si eso me llega a pasar. Y eso me va a ayudar a que si se me fue el archivo por ahí, quién sabe a dónde, yo lo tengo ahí. Y como me preparé y como además lo escribí, pues las ideas no van a ser iguales, ¿verdad? Pero van a ir regresando. Así que ya que usted empieza a elaborar un bosquejo, muchas maneras de elaborar bosquejo. En esta, para elaborar su bosquejo en un manuscrito, usted lo puede hacer, por ejemplo, independientemente si decide expositivo o narrativo,
usted puede hacerlo como por dos partes. Puede escoger, sobre todo esto aplica quizá en cuestiones expositivas, pero si quiere hacer puntos, mire, esas son ideas que le puede dar. ¿Cuál es el problema que presenta y cuál es la solución? ¿O qué es lo que está, qué es el amor de Dios y qué no es el amor de Dios? ¿Cuál es la promesa que está hablando y cómo se llega al cumplimiento? Si esa fuera de dos partes, ¿verdad? Si quiere hacer 3 puntos o más, ¿cuáles son los puntos claves? Ahí hablamos del amor de Dios, que es transformador, que es total, que es generoso. Esos son puntos que encontramos ahí mismo. Pero entonces también podemos hacerle preguntas. ¿Cómo puedo encontrar el amor de Dios? ¿Quién se merece el amor de Dios? ¿Qué pasa cuando recibo el amor de Dios? Y eso pueden ser sus puntos. Y las respuestas están en el texto, ahí mismo. ¿Cuáles son las emociones? Habrá textos que hablen, ¿verdad?, de las emociones, que pueda usted conectar lo que usted siente dentro de ese texto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué otras, si a lo mejor está hablando el amor de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, ahí está hablando de que la alternativa de no recibir el amor de Dios es perdernos. Es rechazar el regalo de Dios. Se da cuenta, o sea, uno puede hacerlo de una manera positiva, los puntos, pero también puede decir, mira, si no aceptas el amor de de acuerdo al texto, esto pasa. Todo manuscrito y todo bosquejo, independientemente de cómo usted lo quiera hacer, narrativo, expositivo, con preguntas, con puntos, como usted lo quiera hacer, debe de tener 3 cosas: introducción, cuerpo y conclusión. Usted va a introducir o va a empezar con el sermón, el cuerpo, que es la sustancia, lo más importante, y al final la conclusión. Porque si termina el sermón arriba durante el cuerpo, la gente se va a quedar como que, ¿y ahora qué? ¿Cómo fue? Tiene que tener una manera en la cual lo va a traer a conclusión, lo va a cerrar. Introducción, cuerpo y conclusión. No importa cómo usted lo haga. Dentro de la introducción usted puede poner, ahí es donde usted quiere conectar, ¿verdad?, con la experiencia humana. Puede el texto con la experiencia de la congregación. Usted puede hablar de experiencias suyas, de noticias, de situaciones que están pasando y cómo eso se relaciona. Mi pastor usa mucho allá en México, en San Luis, él usa mucho historias de su tío Mundo. Ninguno hemos conocido a su tío Edmundo, que le dice Mundo, ¿verdad? Y creo que ya hasta se murió su tío, pero él siempre dice, como dijera mi tío Mundo, o como mi tío Mundo le pasó. Y ya cuando él empieza con el tío Mundo, ya todo el mundo, mira, estamos conectados, porque nos entra al sermón. Entonces vamos a seguirle de esos bosquejos. Hay otra manera en la cual otro de mis maestros del seminario utiliza. Esta es una manera en la cual él le llama el método de celebración de la predicación. Un método que él sigue y que es muy particular, y él lo propone también ser muy particular, sobre todo en las culturas afroamericanas. Él es de raza negra, y él dice que la mayoría de los sermones, cuando ponemos atención en esos contextos, y yo he usado esta fórmula, este método en algunos de mis sermones aquí, aunque no seamos afroamericanos, es que todo texto, todo sermón, le podemos encontrar una situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación? Una complicación donde la puerca tuerce el rabo. Ahí se complicó la cosa, algo sucedió.
se hizo un conflicto. Es una manera también como los cuentos, como las historias. Hay una situación, un conflicto, una crisis. Dentro del texto o de la narrativa en general encontramos la solución. ¿Cómo ese problema se soluciona? Y la conclusión, él la ofrece diciendo que al final hay una celebración. Y yo le puse, él lo llama nada más celebración, o yo lo diría, si no hay manera de celebrar, pues es reto. Por eso es que usted cuando va muchas veces a escuchar sermones en iglesias afroamericanas, al término del sermón, la gente está avivada y está de entrada en la adoración y se caen en el espíritu y hasta empiezan a cantar, porque terminan con celebración. Yo creo entonces que hay sermones a los cuales no se termina con celebración, sino a lo mejor habrá que terminar con un reto, con una respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es nuestra respuesta a este texto? Vamos a usar este método con la historia del hijo pródigo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la situación en esa historia? Usted ya se la sabe. ¿Cuál es la situación? Que el muchacho quería ir a vivir vida. El hijo menor quiere su parte de la herencia sin que el papá se muera. ¿Ok? Ya dijo aquí Uziel, esa es la situación. ¿Cuál es la complicación? ¿Dónde se empieza a poner color de hormiga la cosa? Cuando se va y derrocha el dinero, derrocha toda su herencia. Cuando se va y derrocha todo. ¿Cuál es la solución que encontramos ahí en el texto? ¿Cómo ese problema se puede solucionar? Con el perdón. Con el perdón. Con el perdón. ¿Y cómo se celebra? ¿Cómo usted puede celebrar? Con la fiesta que hace el padre que lo recibe. Con la fiesta que hace el padre que lo recibe, y entonces ahí es cuando lo traemos, ¿verdad? A la congregación, que la celebración es que Dios nos recibe, nos perdona, nos da la bienvenida en la misma manera que el Padre lo hace. Y esa es una de las muchas maneras en las cuales podemos ver esa historia. Porque otra situación, si hiciéramos ese sermón para otra ocasión, la situación puede empezar desde el principio. Vamos a poner, la situación es que hay un padre con 2 hijos. Esa es la situación, la historia de una familia, de un padre con dinero que tiene 2 hijos. La complicación es que uno de los hijos está despreciando al papá. Porque al momento del pedir la herencia, le está diciendo, tú ya estás muerto para mí. No te necesito. Y esa es la complicación, es el problema. La solución se encuentra en arrepentirse, en darse cuenta de nuestros errores y saberlos admitir. Saber admitir que nos hemos equivocado. Y en la celebración, bien parecida a la otra, pero en este caso sería la celebración, Dios recibe a todos, no importa lo que hayamos hecho. Una vez que nos hemos arrepentido. ¿Se da cuenta? Es el mismo texto, pero le encontramos distintas maneras de predicarlo. Y a lo mejor ahí, en ese bosquejo, puede ser un bosquejo para el Día de la Familia. Podemos hablar de relaciones familiares, de relaciones sociales, de cómo nuestra vida refleja la vida del hijo menor. Otra manera en la que el cual podemos hacerlo es, hay una situación, comienza igual, un papá con 2 hijos. La complicación, el hijo mayor pierde su heredad. No solamente se falta el respeto al papá, este hijo menor le está faltando el respeto a su hermano mayor. Y la complicación es que el hermano mayor se le hace de lado. Mire, yo de chiquita crecí no queriendo esta historia porque mi hermano el menor, el mayor más bien de en medio, era rebelde como él solo. Y entonces a mí me molestaba mucho
porque yo sentía, bueno, ¿y qué hay del hermano? ¿Por qué nadie habla del hermano que está ahí siempre y nunca nadie le hace fiesta? Esa es una complicación. Pero está la solución, que el papá tiene amor incondicional. Y la celebración es que Dios tiene un amor incondicional para usted y para mí. ¿Se da cuenta? Ya van 3 tipos de sermones que podemos hacer de ese mismo texto, siguiendo este método. Ahora, si no fuera celebración, podemos hacerlo como un reto. ¿Será que usted y yo entonces podemos vivir en la manera en la cual Dios vive para con nosotros? ¿Será que podemos perdonar, amar a otros en la manera en la cual Dios nos ha amado y perdonado? ¿Verdad? ¿Tienes alguien a quien perdonar? ¿Te sientes tú, eres tú el hermano mayor, eres tú el hermano menor, eres tú el papá? O sea, nos damos cuenta, tenemos que traerlo entonces a la experiencia humana y conectarlo, porque si nada más le contamos la historia a la gente, le leemos el mensaje, el texto bíblico, de nada nos va a servir. Pero cuando nos acercamos, por eso es importante preguntarnos, ¿qué me dice ese texto a mí? Mire, yo evadía ese texto a capa y espada, pero me molestaba. Y cuando llegaba a tener que escuchar que se leía en la iglesia o que se iba a predicar de esto, mire, de verdad que hasta mi cuerpo reaccionaba. Decía una señora en México, me enfuriaba. ¿Por qué? Porque algo me estaba diciendo a mí ese texto, pero yo no lo quería escuchar. Seguimos. Y aquí entonces yo le digo, sí tenemos tiempo porque les voy a encargar tarea. Bueno, tenemos apenas tiempo. Entonces, yo le venía diciendo y le decía desde el principio, el método se da cuenta entonces, el método expositivo, aún el método de celebración de las 4 pasos, es mucho más práctico para poder comenzar a practicar la elaboración de bosquejos. Porque entonces cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, vamos a empezarla a leer y de pronto se nos van a empezar a venir ideas de cómo compartir el mensaje de ese texto. Y yo le invito a que usted, si lo está leyendo en su Biblia, mire, la mía la tengo yo rayada por sin ningún lado y cuando se me vienen ideas, y ahí la pongo y después quizá regrese y lo vea. Empiece usted a leerlo y a desarrollar puntos, ideas. Si no empieza a desarrollar puntos, por lo menos diga, wow, esto es el querigma, esto es la base de este texto ahorita. Vaya a leerla después, yo creo, en un año, unos meses, lo puede volver a leer y será otro. Pero usted y yo, mientras leemos la palabra de Dios y practicamos de la manera expositiva y deductiva de lo general a través de puntos, nos va a ayudar a entonces poderlo conectar. Y en eso, ahí vamos ahora sí. Y no se vale los que luego no vienen a la hora de la tarea, ¿eh? No importa, si no la traen, de todas maneras vengan y conéctense, porque aunque no la haya hecho, pues le va a servir hacerla. Y ahí puse, fíjese, Santiago 1, pero es todo el libro de Santiago, son 5 capítulos. La tarea es, usted, ya sea que vaya a leer los 5 capítulos de la epístola a Santiago, iba a decir a los Santiago, vaya a leer los 5 capítulos de la carta de Santiago o escoja un capítulo y usted se enfoca en ese. Va a hacer todo ese proceso que hemos estado viendo. Va a orar antes de leer el texto, va a leer el texto en voz alta, en diferentes versiones, el texto ya que usted haya elegido. Léalo y ya cuando usted haya dicho, pues de tales a tales versículos, de tal capítulo, este es el que me gusta. Pues bueno, entonces léalo, ¿verdad? En voz alta, en diferentes versiones. Si sabe inglés, pues léalo en inglés o en otro lenguaje. Empiece a hacer las preguntas reflectivas. Las preguntas reflectivas de las cuales hablábamos, que están, déjeme, si usted tiene las diapositivas,
yo no puedo tener las diapositivas aquí. Oh, se me hace que aquí está, a ver. Preguntas reflectivas. No. Oh, van de una a una. Pues me va a tener que entonces agarrar ¿cómo se llama? Las diapositivas y le va a hacer las preguntas reflectivas. Esa que estábamos hablando hace ratito, de qué me dice el texto a mí, qué le pudiera decir el texto a la demás gente, cuáles son las malas noticias, cuáles son las buenas noticias. Esas son las preguntas reflectivas. Haga entonces también de ahí una asociación de ideas. Acuérdese, ponga qué le dice el texto, cuál es la base del texto en medio y agárrese a escribir qué ideas vienen a su mente, qué personas, qué historias, qué experiencias, qué noticias, qué imágenes vienen a su mente, todo lo que usted, asociación de ideas. Y entonces, después de que haya hecho la asociación de ideas, busque por ahí en internet, déjeme saber si necesita algún comentario o lo que usted necesite, haga la exégesis. Y ahora sí, elabore un bosquejo. No va a elaborar todo un manuscrito. Eso le va a tocar en junio. Ya vamos ahorita a terminar en mayo. Ahorita vamos a practicar hacer bosquejos. Elabore su bosquejo. Lo va a hacer usted, como yo le decía, que es más fácil comenzar a practicarlo de manera deductiva y expositiva. Usted lo va a hacer de manera expositiva y deductiva. Quiere decir que va a tener un título de su sermón, un tema principal, y usted, para que no se me vayan, va a encontrar 3 puntos. 3 puntos va a encontrar principales. Y va entonces a cerrar en la conclusión. Va a intentar, además de los puntos principales, como esos puntos principales que nos están invitando a hacer o que nos están retando a hacer, que nos está celebrando. Usted decida, ¿verdad? De esos 3 puntos y del título del sermón, recuerde, Santiago. Ahí le puse Santiago 1 porque se me fue el dedo, pero es Santiago 1 al 5. De todos los 5 capítulos que usted decida, ¿cuál es donde usted se quiere enfocar? Y lo vamos a hacer esto, déjenme le digo aquí, le estoy dando chance, lo vamos a hacer, le encargo esta tarea, por eso son 5 capítulos para que si usted quiere hacerlo, la siguiente semana, como yo voy a estar de viaje por mi trabajo, va a haber el lugar de estudio, va a haber la noche de oración y de alabanza aquí. Entonces usted tiene 2 semanas para que no diga, ay, pastor, es que no me dio tiempo, es que es tanta tarea, va a empezar con los niños chiquitos en la primaria. Es que son muchos. Pues si tienes días libres, hágalo de una vez. Pero entonces, el jueves 19 de mayo, usted y yo vamos a empezar a compartir de esto. Le voy a dar un secretito, como decía también mi pastor allá en México. Si quiere encontrar y hacer más de un bosquejo de distintos textos o hasta del mismo, vaya a hacerlo. Porque le voy a dejar entrar en el secreto. En julio, quienes vayamos a predicar o vayan a predicar en julio, vamos a predicar de la epístola de Santiago. Así que si usted vamos a sacar la tómbola y usted le va a tocar, pues ya usted está medio preparado. ¿Por qué? Porque además de predicar en julio, usted va a predicar en junio, aunque no predique en julio, pero usted va a predicar en junio alguno de esos bosquejos que usted encontró. Ahí sí va usted a hacer el manuscrito. Y lo va a predicar aquí a la hora de la clase y va a hacer un sermón, lo vamos a poner a predicar de 10 minutos a 20 minutos, los que usted quiere usar. Si quiere usar 10 minutos nada más, 10 minutos y punto. Y después, durante julio, los jueves de julio, que son 2, 9 y 16, esos jueves vamos a tener 2 sermones por clase y vamos a darnos retroalimentación, ¿verdad? Positiva y decir, oye, Uciel, mira como que aquí te faltó, oye, me perdiste la concentración o me encantó, lo que ustedes quieran decirlo, no con el afán de criticarnos negativamente, sino de construir
en el trabajo que estamos haciendo. Así que eso es hasta ahorita. Ya lo voy a quitar aquí para que puedan ver. Y el domingo, si quieren, voy entonces a imprimir todas las diapositivas para que usted las pueda tener a la mano y no, si tiene alguna pregunta o algo, pues la pueda encontrar. Pero pregunta de la tarea. ¿Alguna pregunta? Déjenme volteo para verlos acá. Mimi, Gerardo, Adela, mire Antonio se conectó, Sandra, Alma, Ada, preguntas, dudas, comentarios, traumas. Se ríen nomás, Alma. El trauma va a ser después de que hagamos la tarea. El trauma va a ser después de la tarea. Qué bueno, para eso estamos aquí. Acuérdense que estamos aquí aprendiendo. Estamos aprendiendo, así que no se preocupe. No hay preguntas, Adela, los que no veo que no están ahí, no les veo las caras, pero sé que están ahí. Sandra, Adela, Gerardo y Antonio. Gerardo, ¿vas a hablar o sí? No hay preguntas, pero nomás sería los nervios que nos van a agarrar, ¿verdad? Hay que los educando y preparándonos para este día. Hay que empezar a orar desde ahorita, acuérdense, empiecen a orar y de una vez les digo, va a ser mucho más fácil, porque el domingo 19 vamos a hacer la tómbola de cómo en junio van a ir predicando y de cómo en julio, a quienes les toque predicar de acuerdo a la tómbola en julio, van a predicar. Así que si puede y de acuerdo a su trabajo, vaya tratando de organizarse para entonces, si se puede desde la semana del 19, pero si no, al menos en junio, cuando estemos predicando, poder estar en persona. Vamos a seguir abriéndolo en Zoom para quienes no lo puedan hacer, pero es más fácil, ¿verdad? Poder experimentar y sentir el sermón en persona y poder darnos retroalimentación. Así que, bueno, pues si dicen que los traumas van a venir hasta después de la clase, pues yo estoy lista para todos los traumas aquí. Estoy deseosa de poder compartir con ustedes y pues vamos entonces a ponernos en manos de Dios y ponernos en manos de Dios no solamente en el estudio bíblico, sino también para regresar, bueno, Uciel y yo, regresar a nuestros hogares. Ustedes ya están regresados allá. Sí, que está de viaje. Sí, vamos a orar. Esme va de viaje a pasar unos días con una amistad y vamos a ponerlas en manos de Dios, que Dios las cuide, las lleve y traiga con bien. Dios de la vida, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, y porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y es por tu misericordia que estamos aquí con el deseo de aprender a predicar, Señor, con el deseo de aprender a compartir tu palabra. Y Dios, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, a todas y cada una de las personas que estamos aquí en el estudio bíblico, ya sea de manera virtual, en persona. Mi Dios, bendice nuestras vidas. Sigue tú hablando y moldeándonos, Señor, para que podamos llegar a ser, aunque sea tantito de lo mucho que tú tienes planeado para nuestra vida, mi Dios. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a confiar que eres tú el que hablará a través de nuestros labios cuando tengamos que compartir tu palabra. Que no es nuestra preparación, nuestro intelecto, ni siquiera nuestras propias palabras, sino tu mensaje, mi Dios, a través de nuestra vida. Ayuda a cada uno, Señor, a cada una de las personas que estarán compartiendo tu mensaje aquí en la clase y con la iglesia, Señor, durante el verano. Pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques en todo y que tú, mi Dios, continúes obrando en nuestra vida. Y en esta hora, mi Dios, antes de partir
a nuestros hogares o actividades. Queremos poner en tus manos también la vida de Esme, de Megan, de Vicky, Señor, y de quien más sea que haya de ir en el carro junto con ellas. Pedimos, Señor, que tú las guardes, que tú las cuides, Señor, en el camino y que puedan disfrutar el fin de semana y regresar, Señor, para continuar y reunirse de nuevo con Uziel y continuar sus vidas del día a día. Bendícenos, mi Dios, está tú con la iglesia y sigue tú siendo nuestra razón en todo. En el nombre de Jesús oramos y en su nombre decimos amén, amén. Pues que el Señor les bendiga y ya vi quienes están aquí, así que 2 semanas, tarea.